Muy bien, la verdad es que hemos contado 3 experiencias de 3 cooperativas de reciente creación en el aspecto de la innovación y de su apartado de internalización, y luego lo que ha habido ha sido bastante interés del público en preguntar algunos aspectos sobre la fórmula cooperativa. Bueno, depende de cada empresa, quiero decir, hay empresas que nunca les va a hacer falta internacionalizar y hay empresas que desde el primer momento van a necesitar estar preparadas por su tipo de actividad de mercado. Lo conveniente es que cada empresa se marque, digamos, las fases de su crecimiento para que en el momento que necesite estar preparado para salir al exterior, pues haya conseguido formarse lo suficiente para poder salir al mercado exterior con todas las condiciones y las garantías de éxito. Hombre, evidentemente los mercados cada día estamos más saturados de ver los mismos productos. Un componente diferenciador es la innovación. Si conseguimos productos innovadores, nos será más fácil venderlos tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. Entonces es un punto a favor de cualquier empresa que sea innovadora en el desarrollo de sus productos o servicios para poderlos vender en el exterior. Bueno, suficiente no diría, se está en ello, pero yo creo que siempre podemos aspirar a tener algo más de apoyo. Las instituciones evidentemente están intentando formar a los emprendedores en el tema del comercio exterior y prepararlos, y las administraciones deben de ayudarnos a dar ese salto. Lo que pasa es que como desde las organizaciones representativas siempre creemos que se puede dar un paso más para ayudar a los emprendedores a esa internalización necesaria en muchas empresas, porque hay muchas empresas que llega el momento que su mercado nacional se agota y su continuidad depende de salir al exterior. Entonces en ese momento es cuando se necesita un apoyo importante por parte de la administración. Pues en primer lugar yo recomendaría a los emprendedores que tuvieran una buena base de formación sobre el mercado exterior, sobre cómo tienen que sacar su producto al exterior, y luego tienen que hacer un análisis de su empresa, hacer un proyecto y marcarse unos objetivos para ver en qué momento están preparados y qué deben hacer para cumplir todos los trámites de poder salir al mercado en unas condiciones que les garanticen que van a tener un cierto éxito. Hombre, pues a mí me parece que estos eventos son muy importantes porque empiezan a poder canalizar al emprendedor hacia los organismos necesarios para asesorarles en la constitución de sus futuras empresas. Normalmente a la gente que viene estos eventos les sirven para por lo menos saber a dónde deben de acudir para obtener la información necesaria para desarrollar la idea de negocio que traen. Muchas veces el emprendedor, el problema que tiene es que se encuentra desamparado, que no sabe a dónde acudir y que tiene ese miedo al fracaso, que aquí por lo menos se le intenta canalizar hacia los sitios donde le pueden ayudar, y ve además otras cooperativas o otras empresas que han estado en su misma situación de emprendedores, han pasado a ser ahora empresas que están desarrollando su trayectoria profesional con cierta garantía de éxito. Entonces le sirve como motivación para poder saber que puede llegar al objetivo que se ha marcado, ¿no?